Marco, buenos días. Hola Hernán, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está este candidato a diputado por la quinta región, Costa? Distrito 7, aquí Distrito. estamos, trabajando en la calle. Justamente la pregunta que queremos formularte es la siguiente. La Convención Constitucional ha sido invisibilizada por el sistema y todo está centrado en este momento en las campañas, fundamentalmente las presidenciales. Ya a nivel de diputados ya se hace más difusa, a nivel de candidatos a core más todavía, eh, pero de cualquier forma, la Convención Constitucional ha seguido trabajando en silencio prácticamente, en silencio oficial, y ha planteado situaciones al Parlamento. En este momento al Congreso se le ofició desde la Convención Constitucional pidiendo que asuma esto que pidió la Convención, que es hacer una reforma que valide los plebiscitos dirimentes y que permita la renuncia de los convencionales y que puedan renunciar para solucionar el problema de Rojas Vades, Hojas Vadas. que todavía está ahí pendiente y es una piedra en el zapato dentro del proceso. Pero los diputados parece que no escuchan, ¿verdad? O están en una falta de respuesta. Tú dijiste, la política está deslegitimada y esto lo refuerza. Lo único que tenemos en este momento en la retina como esperanza de cambio, de que asuman realmente el rol los parlamentarios, es la epopeya de la palabra, como le puse yo en mi columna antes de, cuando estaba hablando Jaime Naranjo, ¿verdad? Esas 15 horas heroicas para que llegara Giorgio Jackson a poder votar y poder aprobar la acusación constitucional. Entonces, en este momento, el planteamiento es ese, digamos, cómo responde el Parlamento a la Convención Constitucional, cómo se pone al servicio de lo que es realmente trascendente, que es llegar a una constitución que genere una sociedad distinta y que se legitime en el plebiscito de salida. El gobierno y todas las fuerzas reaccionarias están jugando a que esto fracase y vemos del otro lado como una indolencia y no una acción activa de los parlamentarios para jugarse plenamente por la Convención Constitucional. De eso quiero conversar y te dejo la palabra, por favor. Mira, me parece extraordinario. Nosotros tenemos una línea, una propuesta que queremos, que te la comentaba el otro día, que queremos el martes, precisamente a propósito de la acusación constitucional, instalarla con la fuerza que podamos tener, digamos, porque evidentemente una candidatura independiente está más que invisibilizada en términos de los medios, pero aún así hacemos tremendo esfuerzo por instalar ideas. Mira, un poco para contextualizar, efectivamente hay hoy día dos poderes, uno que está constituido, o los poderes que están constituidos, ejecutivo, parlamento, ¿no es cierto?, que tienen cero legitimidad. Y por otro lado, ¿no es cierto?, avanza, y eso es súper importante decirlo, porque tú lo reforzabas. O sea, lo que hace el conjunto del poder constituido es invisibilizar, desprestigiar, silenciar la construcción que se hace en este otro poder que está constituyéndose, que es la Convención Constitucional, donde se está creando el mayor cuerpo, digamos, que va a permitir efectivamente generar las nuevas condiciones para que el espacio constituido logre recuperar legitimidad, logre recuperar lo que hoy día no tiene. No va a ser posible de otra manera. O sea, evidentemente lo que ocurre en este otro camino, en el espacio por constituirse en la convención, es el de mayor poder. Porque nosotros tenemos un diagnóstico y tenemos efectivamente una visión absolutamente objetiva de lo que pueda ocurrir en estos otros espacios que son los constituidos. En ese camino,
en ese camino, evidentemente no va a ocurrir que la propuesta que hace el espacio que está construyéndose, que es la convención, de levantar, ¿no es cierto?, la posibilidad de los plebiscitos dirimentes, ¿ya?, como una opción legislativa, no va a encontrar eco acá, porque eso asume poner a riesgo su propia, es como dispararse a los pies, es como dispararme a los pies, pensando en la lógica de lo que son estos espacios constituidos. Es decir, esa es la lógica. Claro, Proteger los grados de poder que hoy día tienes, proteger lo que hoy día te permite ese espacio y generar esas condiciones con la mayor fortaleza para que nada lo ponga a riesgo. Y mira, te voy a en el mismo escenario, y también lo comentabas tú, la acusación constitucional. ¿Qué es lo que ocurre? En este espacio constituido como el Parlamento, en la Cámara de Diputados, se da un show mediático que dura 15 horas, no sé cuánto duró, 15 horas, en donde los ojos de los medios están puestos en ese fenómeno que ocurre ahí a propósito de la votación, la intervención de Naranjo, ¿no es cierto?, que dura una cantidad de horas impresionante. Y por cierto, que efectivamente eso tenía que ocurrir ahí. Pero eso es parte de una instalación de los medios y de los poderes y de esos mismos poderes para poder recuperar la legitimidad que hoy día radica en nuestro espacio, que es la convención. Es un poco disputarle esta pelota que a todas luces nosotros visualizamos que no está puesta en el Parlamento, ni está puesta en el Poder Ejecutivo, muy por el contrario está puesta en la convención, porque ahí efectivamente está el espacio de la diversidad, de la representación de los distintos pueblos, de la posibilidad de construir actorías nuevas y de la posibilidad, por cierto, de construir una nueva constitución, que es la que nos va a regir. Entonces, terminado este proceso dentro del Parlamento, que es esta instalación mediática, si uno sigue el hilo conductor, lo que ocurre al otro día es que, ¿qué es lo que dicen los medios? Los medios ya nos empezaron a decir al otro día lo que va a ocurrir en el Senado. Y a eso apuntamos nosotros. Los medios empezaron a titular, y tú que eres experto, que eres periodista, que estás ahí toda la vida metido a través de los medios, desde la radio, desde los medios escritos, hoy día desde lo digital, lo que instalan los medios como mensaje a nosotros es decir que la acusación constitucional en la votación en el Senado con 20 senadores, ¿no es cierto?, elegidos, no va a ser aprobada. O sea, nosotros sabemos ya el resultado, pero ¿qué cumplieron? Cumplieron una instalación mediática con la posibilidad de hacernos creer que había la posibilidad cierta de revocar el mandato a todas luces ilegal, abusivo, de Piñera, ¿no es cierto? Pero que sabemos anticipadamente que ese resultado va a ser negativo. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es que lo que aparenta ser lo que ocurre en el Parlamento no es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que lo que tenemos que instalar es la posibilidad cierta de que cuando lleguemos al Parlamento, lo que debe existir mayores posibilidades de tener democracia directa. ¿Y qué es lo que es eso en el fondo? Cuestiones súper sencillas que hoy día están de manifiesto ahí. Para que no ocurra lo que pudiera ocurrir en el Senado, que va a ser rechazada la acusación constitucional contra Piñera. Es probablemente que la Constitución establezca un parlamento unicameral, que la Convención establezca, ¿no es cierto?, en la nueva Constitución un régimen distinto al que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, respecto al régimen presidencial, que los poderes del presidente efectivamente estén lo suficientemente disminuidos para que no sea una crisis política cada vez que tengamos que revocar el mandato, en el caso del presidente, de un presidente. Entonces, lo que decimos nosotros es que lo que tenemos que hacer es instalar la legislación y que debería estar expresada también con mayor fortaleza en la nueva Constitución, que es que la legislación debe apuntar a contar con
en el camino de la democracia directa, ¿no es cierto? Plebiscitos revocatorios, consultas populares revocatorias, porque eso hace radicar en la mantención del poder del voto que le asignamos a un representante de elección popular, cualquiera de ellos sea, parlamentario, asambleísta, presidente, ¿no es cierto? Cualquiera de ellos, inclusive servidores públicos, en el caso que, suponte la propuesta de ustedes que tiene que ver con la defensoría de los derechos humanos y los pueblos, Claro, que que sea esos... revocatorio, siempre revocatorio el Ex, mandato, claro, Exactamente, ustedes claro, lo tienen planteado en lo que claro, hacen ahí con la Defensoría, claro. porque eso es de alguna manera el aseguramiento que tenemos nosotros, aquellos que elegimos a los representantes populares, ¿no es cierto?, de conseguir manteniendo el poder radicado en el voto en la medida que ese sujeto político de la naturaleza que sea, o ese sujeto servidor público que está designado para un cargo y cumplir una función, mantenga la posibilidad cierta de cumplir esa tarea y esa función y ese programa que nos ofreció. Hoy día tenemos cero posibilidad. Hoy día lo que ocurre en la práctica, y lo vemos, es que los parlamentarios, los servidores públicos, a propósito del estudio mismo que ustedes han hecho, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de perseguirlos en términos del incumplimiento de las funciones Exacto, para aquellas que las hemos elegido o puesto o contratado. Y entonces decimos plebiscitos revocatorios. correcto. Plebiscitos revocatorios. Entonces ese ejercicio permitirá, por cierto, en conjunto con los plebiscitos dirimentes, que tienen que ver hoy día con una cuestión más específica en términos de De la la Constitución, construcción, claro. porque esto es más transitorio, ¿te fijas? Los plebiscitos dirimentes es más transitorio en la... Es una parte del proceso constituyente, una es una herramienta. herramienta del Pero proceso lo que tú estás constituyente. planteando es, esto, no sé si lo han presentado ya, porque esto incide en la organización política del Estado, o sea, el que sea un parlamento unicameral, lo que son los partidos políticos y el tema de la rendición de cuenta, que aquí no existe, ¿ya? Porque la accountability que existe en Estados Unidos, ¿verdad? El tener que remitirse al mandante y decirle, bueno, usted me mandó a hacer tal cosa y yo no estoy cumpliendo, por lo tanto, eso, la capacidad de sacar del puesto a alguien elegido, lógicamente cambia esta democracia representativa de que uno vota y después se olvida por 4 años y no sabe lo que pasó, pues nadie te da cuenta de lo que pasó. Entonces, eh, eso es un asunto de transparencia y de soberanía popular, porque el poder sigue. Así Entonces, es. ese es el punto. Es el punto, aquí tú lo mencionas, soberanía popular respecto a la elección que hemos ejecutado nosotros. Y la soberanía no debe perderse. O sea, lo que ocurre hoy día en esta democracia representativa es que nosotros votamos, emitimos un voto, elegimos a un sujeto político, de la naturaleza que sea, o para el cargo que sea, y el voto extingue su poder. Y recuperar la soberanía democrática es precisamente respecto a lo que tú te refieres, es mantener el poder radicado en el voto a propósito de los resultados que tenga que exhibirnos aquel sujeto político que elegimos para un cargo determinado. Correcto. Cuando mantenemos la soberanía, tenemos no solamente la capacidad de mantener el poder sobre aquel que elegimos, sino que le podemos hacer exigencias que tengan que ver con el programa que nos presentó y el cumplimiento que debe. Y te pongo un caso súper específico y concreto, pero además presente hoy día. Mira, hace 4 años, no voy a decir el nombre, pero que son del distrito acá, programa anulación de la ley de pesca. Cero resultado, Hernán. Hoy día, 4 años más, van a la reelección y nuevamente hablan Ofrece, de anulación de la ley de pesca. Entonces, el sinsentido es que la cueca la bailamos cada 4 años. Y yo creo que eso es lo que tenemos que modificar. Que esta cueca de los 4 años deje de tener sentido y en la posibilidad de recuperar la soberanía popular, ¿no es cierto?, acerca de la elección y del voto, tengamos la posibilidad de revocar cargos.
tengamos además posibilidad, en términos de recuperar la soberanía, de plantear Claro, propuestas o proyectos de ley. eso significa quitarle, digamos, volver a espacios de poder popular que aquí se anularon totalmente durante la transición. Por ejemplo, los partidos políticos son dueños del cargo y no, o sea, tú eliges una persona, la persona fallece y el partido usa la designación, o sea, usan la misma herramienta que usaba la dictadura de senadores designados, ¿te acuerdas? O sea, Así es. mantienen las malas costumbres, entonces los partidos se convierten en un gueto de poder en donde eh, tiene una bancada y esa bancada es de su propiedad. O sea, y pueden colocar a cualquier persona, ¿verdad? Ahí sin consulta popular, o sea, saltándose el Mira, escrutinio público. Entonces, y eso lo hemos vivido como los tipos se van a postular a algo y el cargo sigue del partido y lo reemplazan con alguien a dedo. Estamos en la dedocracia. Entonces, eso es eh, establecer la democracia. por eso la posibilidad de contar con plebiscitos revocatorios además supone la modificación de la ley de partidos políticos. Porque pudiera ser que es uno de los cuestionamientos y uno de los contraargumentos que presentan los mismos partidos para no legislar acerca de plebiscitos revocatorios. Que dicen, pero ocurriría que, suponte, Marco Brauchi lleva, ¿no es cierto?, un programa mínimo de 3 propuestas al Parlamento, es elegido y no cumplió. Y a los 2 años, en un plebiscito revocatorio, se anula. Y Marco Brauchi, el segundo de la lista era no sé quién, Perico Los Palotes. ¿Qué garantía hay de que ese Perico Los Palotes no haga lo mismo que Marcos Brauchi en la lógica de Claro, los partidos políticos? claro. Por lo tanto, el plebiscito revocatorio lo que supone también es que es parte de la modificación de los partidos políticos y en el fondo es parte de la legislación que tiene que ver con Claro. Ahora, las elecciones populares y la representación. volviendo al punto, todo esto que estás planteando es materia de la nueva constitución. Es ahí donde se tiene que colocar. Entonces, los canales están abiertos en este momento para, ya se están cerrando, porque era la semana que pasada, que estaban abiertos para inscribir las propuestas ciudadanas, cualquier persona, organización social, Cierto. podía presentar y pedir una audiencia. Eh, entonces, es algo que seguramente está planteado y se va a tener que ver cuando la convención ya, acogiendo las propuestas que haya presentado la ciudadanía, las elabore y redacte eso que estamos pidiendo en la nueva constitución. Pero hay que apuntalar estas ideas porque del otro lado también están los lobbies ideológicos tratando de suavizar la constitución y no colocar estos puntos fundamentales que deben existir. Eh, Pasar de una democracia representativa, mañosa, centralizada, ¿ya? Cooptada por los partidos políticos que son sociedades anónimas. O sea, lógicamente, cortar esas amarras es una decisión muy dura para el poder constituido, para los que están en el poder y van a reaccionar. ¿Cómo ven ustedes, verdad, desde el mundo popular y desde la izquierda, cómo ven esta necesaria negociación de todas las fuerzas sociales para empujar estas ideas y realmente generar unidad no en función de una candidatura X, sino que en función de principios fundamentales que tienen que quedar inscritos en la Constitución? O sea, ¿cómo sintonizamos nuevamente una movilización social de apoyo a la Convención Constitucional y que la sociedad mediática no nos siga distrayendo con lo que está ocurriendo? Mira, un poco también para reforzar lo que tú generas como introducción para abrirnos a esta área de la conversación. El escenario. El día, el día miércoles, ¿no? Se vota en la Cámara de Diputados la acusación constitucional. Después de las 15 horas, el Sí, miércoles fue, ¿no? Terminó el jueves de madrugada, claro. ¿sí? Eh,
Antes de 24 horas, el mismo Parlamento, la misma Cámara, aprueba mantener la militarización del Gualmapu con apoyo con votos de la... De la DC. con votos que están fuera del régimen, fuera del poder ejecutivo, que son supuestamente votos de oposición, mantener la militarización en el Gualmapu. O sea, ese es el escenario que tenemos instalado respecto a lo que tú dices. Esa es la realidad con la que trabajamos en términos. Entonces, la primera cuestión que nosotros decimos es que no hay ninguna posibilidad de instalar estos temas, otros temas que tienen que ver con representación, que tienen que ver con democracia directa, que tienen que ver con reapropiación o recuperación de la soberanía de los recursos en términos de mantener una nueva constitución, ¿no es cierto?, que garantice derechos, porque garantizar derechos también supone tener recursos para poder garantizar derechos, y los recursos los tenemos. Lo que pasa es que tenemos que recuperar soberanía de ellos. Entonces, la primera cuestión que tenemos que decir hoy día, no solamente en términos de una consigna o de una consigna política en un escenario electoral, es que el Parlamento tenemos que modificarlo. O sea, fuera los que están en el Parlamento y tienen que llegar nuevos parlamentarios hoy día a intentar hacer el trabajo que no se hizo. Primer ejercicio, que es el que tenemos inmediato, que es el que tenemos de aquí al 21 de noviembre. O sea, si no hacemos no hacemos una transformación desde dentro hoy día en esta estrategia electoral, en este escenario electoral, vamos a perder la primera posibilidad. Porque en el fondo, y de aquí vuelvo al origen, ¿por qué saltar desde lo social, gremial, ¿no es cierto?, a lo político? Porque efectivamente yo creo que tenemos un compromiso, estamos marcados a fuego por un compromiso. Nosotros, mi candidatura, yo, candidato Marco Brauchi, no tengo ningún otro interés en llegar al Parlamento. Renuncio a una zona de confort, a una situación bastante más cómoda que lo que es ser candidato, estar en la calle, saltar desnudo a la Claro, calle. o sea, se trata de ganar el poder constituido, ganar el espacio para asegurar que la Constitución se implemente en la debida forma y que el plebiscito salida, porque el plebiscito salida ya se va a realizar con el nuevo presidente y con el nuevo Congreso. Y ahí es donde hay que asegurar que la ultraderecha no permee esa instancia y que no coloque en jaque todo el proceso que estamos llevando desde lo social. O sea, Sí, ustedes tienen un deber como parlamentarios de la constituyente, que vienen desde lo social, de apuntalar todo lo que está faltando, ¿verdad? Y lo que hemos dicho que no se hace o sea, actualmente. No se puede pedir a, peras al olmo. a propósito del requerimiento de plebiscitos dirimentes que hace la convención, ¿no es cierto?, al Parlamento. O sea, si no elegimos parlamentarios independientes, transformadores y de izquierda, va a ser imposible que eso lo logremos hoy día en el Parlamento. Tenemos que transformar ese Parlamento, porque eso permitirá viabilizar el proceso de esta nueva constitución que necesita seguir avanzando con resguardo desde espacios paralelos constituidos respecto a lo que se viene constituyendo. Entonces, yo creo que ahí hay un fenómeno que es electoral, sí, que es una estrategia electoral, evidentemente, pero tenemos que ir a disputar ese espacio electoral hoy día, porque de alguna manera también es una estrategia que cruza la convención, porque eso viabiliza que los requerimientos que la convención haga a este espacio constituido parlamentario ya tenga posibilidades ciertas de ser logrado. O sea, en el caso específico, para no entrar y no detallar en otras cuestiones, pero en un ejemplo, para insistir, plebiscitos dirimentes en un nuevo Congreso, en un nuevo Parlamento, en una Cámara de Diputados, será solo si posible si aquellos diputados son electos que vengan del mundo, que están representando efectivamente toda la diversidad que está acá en la Convención Constituyente, y no que se replique el modelo de poder que hoy día está instalado, porque no lo vamos a lograr. Y estamos contra el tiempo, porque el tiempo, justamente, hay un cronograma que es de plazo fatal, digamos, en términos de conclusión de la Convención Constituyente.
Entonces, si en el intertanto se alcanza un parlamento apropiado que refleje el 80% del poder, a lo que ojalá resulte, ahí la cosa va a caminar sobre rieles. Pero lógicamente ese escenario puede ser idílico porque la reacción ya vemos que está funcionando con todo su poder fáctico para poder, digamos, colocar todas las piedras en el camino. Así que, Marco, cerrando, ¿cuál es tu propósito en términos personales y políticos? Estamos a días de la elección. El próximo domingo ya se va a tener claro, pero el fondo que hemos conversado está ahí. ¿Cuáles son las acciones que se está llevando eh, como para... Mira, Marco Enrique Ominami propuso algo muy importante, que es que se firme un pacto desde lo político para asegurar que en la segunda vuelta haya una unidad pétrea, digamos, muy cerrada, en contra de la ultraderecha que estaría encabezando tal posiblemente Kast, ¿ya? Entonces, que sería el que pasa por la derecha en segunda vuelta. ¿Es posible conseguir desde lo social una unidad transversal que haga un bloque unitario en apoyo a la nueva constitución? Se puede llegar cuando estas competencias electorales, mal que mal, igual van generando como separaciones, o sea, cuesta después de pelear en una competencia, caminar de nuevo juntos, o sea, digamos, ¿cómo armonizar, competir Yo, en el plano electoral con esta necesidad de unidad en la acción y en la programación de lo que sería el camino final de la constituyente, prepararnos para el plebiscito de aprobación? bueno, primero decir que en general no solamente los partidos intentan reproducir el poder desde el centro, ¿no es cierto?, hacia arriba, que es la lógica que han mantenido los últimos 50 años, sino que también las nuevas plataformas políticas eh, tienen un discurso que no tiene coherencia con la práctica porque siguen manifestando el mismo mecanismo de reproducción. Lo que nosotros decimos, por cierto, es que desde las bases, desde abajo hacia arriba, siempre será posible construir un programa que genere la necesaria adhesión que permita transformaciones, mantener transformaciones. Ese yo creo que es el camino. Abrir el proceso de transformación hacia la izquierda y no cerrarlo por el lado de la izquierda, como intentan hoy día algunos grupos respecto a pretender que ya todo estaría resuelto, por lo tanto, sigamos caminando y no sigamos pensando, porque lo que tenemos que darle es estabilidad al país. El país tiene la suficiente estabilidad y yo creo que lo que hay que generar son las condiciones de transformación para que aquella estabilidad se construya precisamente respecto a todas las capas populares que hoy día están fuera o marginadas, ¿no es cierto?, del campo de los derechos. Esa es estabilidad. Eso es construir estabilidad de una manera moderna en términos de sociedades que están pensando en su desarrollo. De otra manera es imposible. Mantener de manera inalterable cómo está hoy día concentrado el poder político y económico cruzado, será imposible pensar en estabilidad. Nosotros decimos que la estabilidad se logra en la perspectiva de que la mayor cantidad de capas populares del pueblo, de los ciudadanos, no de los ciudadanos, los sujetos y sujetas de derechos lleguen a tener consagrados tal cantidad de derechos que sea posible viabilizar una sociedad respecto de los próximos 50 o 100 años. Y en ese camino, primero, pensamos que lo primero es precisamente transformar cuestiones que tienen que ver con la democracia, transformar el modelo democrático que tenemos hoy día por democracia directa respecto a todo lo que hablábamos, ¿no es cierto? Pensar en que ese camino asegura la viabilidad de romper esta lógica en donde el poder económico y político están tan íntimamente cruzados que
la corrupción, el cohecho, es una práctica que tenemos absolutamente instalada. Y entonces, eso solo será posible en la medida que al espacio parlamentario lleguemos independientes, transformadores y de izquierda. No hay otra posibilidad. ¿Por qué? Porque aseguramos lo que tú estabas reforzando recién hoy día. Aseguramos que el requerimiento que está instalando y haciendo llegar al Parlamento hoy día la convención esté asegurado, inclusive en términos de los plazos. ¿Y si qué ocurre que si la extensión de los plazos es una necesidad vital para que el resultado de la nueva constitución se logre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es porque se firmó el acuerdo el 15 de noviembre y no se puede romper eso? Yo no soy parte del acuerdo del 15 de noviembre. Nosotros no somos parte del acuerdo del 15 de noviembre. El pueblo y las causas populares tampoco son parte. Entonces, yo creo que aquí nada está cerrado y lo que tenemos que pensar es que la transformación está abierta y no debemos cerrarla, no ser nosotros aquellos que cerremos las transformaciones. Por lo tanto, pensar en la unidad siempre es posible de acuerdo a un programa. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis aprensiones respecto a lo que plantea el MEO, porque integra en su planteamiento a un sector hoy día a todas luces el más reaccionario en su comportamiento. No olvidemos que hoy día Carolina Goic bloquea la aprobación en el Senado con el voto de ella en contra del cuarto retiro, que es un requerimiento que está planteado. Es decir, es un requerimiento popular que está planteado y ella es la que lo bloquea. Entonces, no podemos pensar que ese sector político sea un sector que tenga que estar en un programa, en un acuerdo político de unidad. Entonces, ahí empezamos a las diferencias. Yo creo que ahí hay que ser súper categórico. No es posible hoy día pensar en transformaciones porque además emergió un nuevo actor. ¿Y cuál es el actor? El actor de los independientes. Por lo tanto, los 3/3 se rompieron en Chile y lo que tenemos hoy día son 4/4. Y ese cuarto cuarto somos los independientes. Por lo tanto, tenemos capacidad de generar programas, de generar alianzas y seremos trascendentales a la hora de establecer nuevas condiciones para la nueva política de Chile. Perfecto. Gracias, Marco, por esta conversación. Sé que tienes una agenda muy agitada este fin de semana. Es el último fin de semana de campaña. El último, Hernán, y nos vamos a San Antonio en un ratito más, ahí en un camión de la Victoria, a visitar toda la litoral sur, litoral de los poetas, desde Santo Domingo, y nos devolvemos acá haciendo visitas, volanteando, entregando el periódico. Cuando quiera, aquí tiene también la comarca de los poetas para recibirlo, amigo. Así que... No, pero yo eso lo tengo súper claro. Los poetas Hernández, sí. Amigo, ya, entonces, que te vaya muy bien, éxito, y ojalá que podamos celebrar al diputado el próximo fin de semana. Ojalá que podamos celebrar la elección no por el diputado, sino que por la posibilidad cierta de garantizar, te insisto, yo creo que represento una plataforma política que se llama Colectiva Viento Sur, desde ahí participamos en TER y yo voy de candidato en representación de ellos, no tengo, mi aspiración no es personal, ¿no? Voy aquí, o sea, renuncié, te insisto, yo estoy renunciando, estoy expuesto acá. No, sí, me consta, así que, bueno, ahí, que el viento sur inflame las velas de tu último... Nos lleve con viento de cola, digamos. Con viento de cola, exacto. Con viento de cola. Ya, Hernán, muchas gracias. Un abrazo. Que estés muy bien, gracias.